y vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta tarde y que todo sea para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, que esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo nos dé revelación, traiga, Señor, palabra fresca, palabra que edifique, que exhorte, que consuele y que nos dé, Señor, una esperanza en el nombre de Jesús, y que podamos hoy, Señor, entender los propósitos tuyos al venir a tu casa y clamar, Señor, u orar en este lugar. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, esta semana, de la otra semana, el lunes, comencé un tema con los hermanos allá en Libertad y le titulamos la oración de Salomón, pero no dije nada de Salomón, sino que hablé de el lugar que Dios escoge, la importancia del lugar que Dios escoge. Y el domingo repetimos el tema aquí en la iglesia y hablamos, ¿verdad?, de estos puntos, que son 9 puntos, que el lugar en que Dios escoge, hermanos, para congregarnos, ahí está su presencia, allí debemos buscarle, ahí es donde debemos ir, ahí es donde se debe ofrecer al Señor ofrendas, sacrificios, holocaustos. Y fíjense que una cosa que decía el apóstol Sergio es que a los animalitos, antes de ofrecerlo, les sacaban todas aquellas cosas sucias que tenían en sus intestinos, sí, en sus entrañas. ¿Para qué? Para que eso no apestara el sacrificio. Y entonces, si ofrecían de esa forma el sacrificio, iba a ser de olor grato. Pero si no lo ofrecían así, entonces iba a ser mal olor. Lo cual representa, ¿verdad?, que cuando nosotros oremos, adoremos, alabemos al Señor, pidámosle primeramente que Él limpie nuestras vestiduras, como decía la hermana Orali, que el Señor limpie nuestro corazón, que el Señor nos purifique, a fin de que lo que le ofrezcamos sea agradable. Amén. Entonces, el lugar en que Dios escogió, ahí es donde se debe ofrecer. También ahí es donde se debe comer, hermano. Yo sé que podemos comer desde casita, ¿verdad? Y podemos escuchar el mensaje a nivel, pues, ¿cómo decir?, virtual. Pero es importante que tratemos siempre de estar en la casa del Señor. Nos ha ganado a veces la incredulidad. Va a llover, hermano, ¿verdad? Entonces le he hecho caso a algunos hermanos que me dicen eso, y luego no llueve. Entonces ya no vamos a suspender los cultos aunque llueva. Antes no los suspendíamos, ¿verdad?, aunque lloviera. Entonces, hermanos, ahí dice comeremos, allí nos alegraremos. ¿Donde? En el lugar que Dios escoge. Ahí no se debe ofrecer en cualquier lugar, hermano, ni en cualquier lugar aunque nos convenga. En cualquier lugar no se debe ofrecer a Dios sacrificios o dejar nuestras ofrendas al Señor, aun cuando ese sea un lugar sagrado también, sino en el lugar donde Dios escogió para nosotros. Amén. Así que ahí es donde se cumple con lo que Dios manda, y ahí es donde somos recreados. También hablamos el domingo en la noche, en la tarde, hermanos, allá en Comalcalco, hablamos de 8 reconocimientos al Señor cuando oramos. Hay que reconocer su autoridad, su singularidad, porque no hay otro Dios como nuestro Dios, su fidelidad, su misericordia, hermanos, el compromiso que Dios tiene con su palabra, la firmeza que Dios tiene al dar, hermanos, sus promesas, la grandeza de Dios y su amor. Esto es importante para que
porque esos 8 puntos los mencionó Salomón cuando estaba orando. Él era el rey de Israel, pero él se presentó ante la máxima autoridad del universo entero. Amén. Del mega universo, diría Farid. Entonces, luego dijo, no hay otro Dios como tú. Luego dice, tú cumples tus promesas. Y así, hermanos, 8 reconocimientos que Salomón le hizo al Señor en el principio de su oración. Y esto es importante porque cada vez que nosotros vayamos a orar, hermanos, debemos reconocer la autoridad, la singularidad, la fidelidad, la misericordia, el compromiso, la firmeza, la grandeza y el amor de Dios dentro de... Este es solamente 8 reconocimientos que hace Salomón. Hay muchos más en la Biblia. Amén. Entonces, luego de eso, ayer mencionamos las 6 expectativas que debemos tener, hermanos, cuando oramos. Esto tiene que ver con qué es lo que esperamos cuando oramos. Si estamos a la expectativa de qué va a hacer Dios, o de plano estamos orando pero no estamos esperando nada. Si no estamos esperando nada, no sirve esa oración. Pero si estamos orando y estamos a la expectativa, ¿verdad? Estamos con la esperanza, con la fe de que Dios va a escucharnos, que Dios mira, que Dios está, que Dios oye, que Dios no solamente oye a sus siervos, sino también a su pueblo, que Dios oye desde los cielos, que Dios oye y que Dios perdona. Entonces, esas son algunas expectativas que debemos tener cuando oramos, cuando oremos. Amén. Eso lo vimos ayer. Entonces, hoy quiero entrar, hermanos, para hablar acerca de las 8 peticiones que Salomón hizo en la casa de oración. Y aquí es donde se centra el tema, pues, de la oración de Salomón, que puede haberse puesto, ¿verdad?, como título, la oración salomónica, la oración sabia de Salomón. Recuerde que el Señor lo bendijo dándole sabiduría, pero aquí, hermanos, Salomón, él era pacífico, pues. También su nombre significa pacífico, un hombre de paz. Entonces, hay 8 peticiones que Salomón hace a Dios. Por lo menos son las que yo alcanzo a ver, ¿verdad? Tal vez usted me ayude y encuentre otras, pero ahí encontramos 8 peticiones. Si alguno pecare contra su prójimo, y hace una petición. Si tu pueblo fuere derrotado, y hace una petición. Si el cielo se cerrare, ahí hace una petición. Si hubiere plaga o enemigos, también hace ahí petición. Si viene un extranjero, si saliere en batalla el pueblo, si pecaren contra ti, y luego dice, y si se convirtieren. Estamos hablando de por lo menos 8 peticiones que Salomón hace en su oración y que nos va a nosotros, hermanos, a ayudar para aprender a que en la casa de Dios, en la casa de oración, hermanos, nosotros podemos hacer peticiones y recibir la respuesta a esas peticiones. Vamos entonces a la número 1. Peticiones de Salomón. Número 1. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 31. Solamente, ¿verdad?, vaya anotando. Primera de Reyes 8:31. Nada más la cita. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo, fíjese, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Fíjense que está hablando, hermanos, de alguna falta que se cometa
o alguna ofensa contra el prójimo. Una de las cosas que se hacía era tomarle juramento. Juras decir la verdad y nada más que la verdad. Y lo hacían jurar. Y juraban, hermanos, delante del altar de la casa del Señor. Pero dice que si alguno pecaba, entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Que si alguno pecaba, entonces, y se hacía un juramento delante del altar del Señor, dice que Dios oía desde el cielo y actuaba, y Dios era el que juzgaba. Amén. ¿A quiénes? A los que estaban involucrados en determinada situación. De manera que a cada uno le pagaba conforme a sus obras. Condenaba al impío y hacía recaer su proceder sobre su cabeza. Pero por el otro lado, al justo lo justificaba para darle conforme a su justicia. ¿Cómo lo podemos aplicar esto? Nosotros en algunas ocasiones podemos tener situaciones en las que no sabemos cómo actuar y no podemos, hermano, ni debemos llevar ante las autoridades a nadie. No deberíamos. ¿Me entiendes? Deberíamos mejor presentarle al Señor nuestro problema, sea con el vecino, sea con un familiar, sea con una persona que está haciéndonos daño o que quiere hacerle daño a nuestra familia. ¿Qué debemos hacer? Orar. Es lo que nos está diciendo. ¿Orar dónde? En la casa del Señor. Presentarnos delante del altar del Señor y decirle: Señor, tú que oyes desde los cielos, haznos justicia. ¿Sí? Claro, una de las cosas que tenemos que decirle al Señor es: ten misericordia de aquel que me quiere hacer daño, porque esa es una de las cosas que debemos orar. Pero si alguien, hermano, tiene alguna situación que hay ofensas contra el prójimo, ya sea que usted pecó contra el prójimo o el prójimo pecó contra usted, aparte de perdonar, hermanos, hay que ponerlo delante del Señor, porque usted sabe, hermanos, que habemos seres humanos que nos cuesta trabajo reconocer si nos hemos comportado o nos hemos conducido de manera equivocada. Amén. Es un poco difícil para la gente reconocer sus errores. Podemos ver con toda claridad los errores de todo el mundo. Podemos ver con toda claridad, pero es más, hasta de más miramos. Pero qué difícil se nos hace mirarnos a nosotros mismos. Que es lo que dice después la Biblia, que debemos ser como los seres vivientes, que debemos tener ojos por dentro, para que podamos mirarnos y autoevaluarnos. Pero si, hermanos, si alguien ha pecado contra su prójimo, debemos pedir perdón. Pero pregunto, ¿sí o no, hermanos? También en alguna ocasión nosotros hemos pecado contra nuestro prójimo. Por ejemplo, a nosotros nos molesta o nos molestaría que alguien hable mal de nosotros. Amén. Pero nosotros también hemos hablado mal de otros. Dice que cuando el apóstol, el padre espiritual del apóstol Sergio Enrique, ¿cómo se llamaba? Otoniel Ríos Paredes, dice que cuando estaban hablando entre puros pastores y estaban platicando, dice el hermano Sergio Enrique que cuando algunos de los pastores ya empezaba a hablar mal de otro hermano, decía: bueno, creo que este es el mejor momento para irnos, y cortaba la plática, vámonos. Entonces, cuando ya empecemos, ¿verdad?, a hablar mal de otro, porque se vuelve una costumbre, y la verdad, hasta se disfruta. Entonces, cuando empieza ese tipo de plática, es tiempo de cortar la plática. Si alguno pecare contra su prójimo, entonces, hermanos, Dios es el que va
a actuar, Dios es el que va a condenar, Dios es el que va a justificar. ¿Me entiende? Si alguien usted ve que está obrando mal, pídale al Señor. Si usted está siendo objeto de injusticia, preséntelo al Señor. No se pelee con nadie. Aquí no dice, si alguno pecare contra ti, ve y dale o dile, sino que dice que oren. ¿Dónde van a orar? Delante del Señor. Y Dios va a oír. Y Dios va a condenar al impío y va a justificar al justo. Bueno, la segunda petición de Salomón. No sé si hay algún comentario, hermano, sobre ese punto. Primera de Reyes 8:33 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, mire cuál es la causa, por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. Mire, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Ya vimos pues la primera petición de Salomón en el templo. Nosotros cuando oremos pues presentémosle al Señor. Mira, Señor, si es un familiar, si es quien sea, ¿verdad? Señor, mira fulano, mira perengano, está haciendo esto contra mí, pero lo presento delante de ti. No te pido que lo castigues, ¿verdad? No te pido que le des una revolcada, no, sino que, Señor, perdónalo, pero hazle entender que cambie, que transforme su vida. Y ayúdame a mí para que yo actúe de manera espiritual. Pero acá dice que si tu pueblo Israel fuere derrotado, cabe entonces la posibilidad, hermanos, que haya cristianos que en algún momento viven una vida derrotada. ¿Sí? Puede haber el momento en que nos sentimos derrotados, nos sentimos caídos. No sé si alguna vez se ha sentido así, sin fuerzas. Ahora sí me dio un gancho al hígado el maligno, ¿no? Y se tira uno a la lona. No la hermana Lala grandota, sino la lona del ¿ya? Sino sí, porque dice la Biblia pues que a veces nosotros, hermanos, estamos en problemas, en persecución, estamos a veces caídos, pero no destruidos. Entonces, si tu pueblo, si en el pueblo del Señor hubiese alguien que se encuentra, que se siente derrotado y que tal vez ha sido derrotado en algún área, en algún problema, en alguna situación, dice, delante de sus enemigos. Pero ¿por qué razón a veces somos derrotados por el enemigo? Por haber pecado contra Dios. Cuando pecamos contra el Señor, viene el enemigo, hermano, nada más nos hace así. Y allá vamos a caer. Porque no estamos bien parados. No estamos bien cimentados. Hemos pecado contra el Señor, y cuando pecamos contra Dios somos vulnerables. Por eso es que, hermano, cuando alguien peca, debe ir inmediatamente delante del Señor. Aunque sean miradas, aunque sean pensamientos, aunque sean acciones, lo que sea, hermano, hay que ir. Señor, mira esto, Señor, que está pasando en mi mente, en mi corazón. Mira, Señor, eso no lo acepto. Sé que yo lo he cometido, lo he hecho, Señor, pero no lo acepto en mí. No lo quiero dentro de mí. Toda planta que no plantaste tú, échala fuera de mí. Amén. Entonces tenemos que ir delante del Señor, y dice, si se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren, porque miren qué tremendo, hermano. ¿Cómo oramos nosotros? Señor, perdóname, mira, Señor, tú sabes, pero él comenzó, Señor, yo ni estaba haciéndole daño, pero él me empezó a decir, Señor, así que yo por eso le contesté. Tratamos de justificarnos ante el Señor. No,
No, así no se ora. Ante el Señor se dice: Señor, yo pequé. Aquel que se entienda con el Señor. ¿Me entiendes? El otro que se entienda con el Señor, si le pide perdón o no, ya verá él. Pero dice que hay que volverse a Dios. Hay que confesar su nombre. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. ¿Sí? Pero dice, y oraren. Pero no solamente hay que orar, hay que rogar y hay que suplicar. Señor, vengo delante de ti, que me perdones, Señor. Por favor, Señor, te lo pido, Señor. Y empieza uno a rogar. Te ruego, Señor, perdóname. Ya oré, ya pedí perdón, pero al rato vuelvo otra vez: Señor, de verdad, Señor, perdóname. Perdóname, no sé por qué hice eso, no lo debía haber hecho. Te suplico, Señor. Y entonces se convierte, hermanos, en una, no solamente en un ruego, pues, sino en una súplica. Amén. Estaba escuchando y les mandé el video de la hermana, ¿cómo se llama esa? Lisney Lafon, algo así. No sé si. No sé, Garrafón, algo así. La hermana Fon. Entonces esa hermana decía: si oras y no recibes, sigue, pide otra vez, sigue orando. Y si no lo recibes, sigue orando. Y si no, sigue orando. Entonces aquí habla oración, rogar y suplicar. Entonces Dios va a oír desde los cielos y va a perdonar. Pero ¿a dónde es que van a orar, hermano? ¿Dónde? En la casa de oración. Amén. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Va a perdonar el pecado, pero hay que orar, hay que rogar, hay que suplicar. Amén. Y Él nos va a volver, hermanos, a la tierra prometida. ¿Cómo la tierra prometida? ¿Eso qué significa? Al final, hermano, significa que el Señor va a seguir cumpliendo sus promesas en nosotros, porque dice: y los volverás a la tierra que diste a sus padres. ¿Cuál fue la tierra que el Señor le dio a sus padres? Ahí, la tierra prometida, Canaán, tierra que fluye leche y miel. Sí, porque si hemos pecado y fuimos derrotados por el enemigo en algún área, hermanos, no nos debemos quedar tirados. Pero a veces, después de pedir perdón, pensamos: quizás ya Dios no me escucha. Quizás ya Dios va a dejar de cumplir sus promesas. Quizás el Señor ya, como fallé, pues ya no. Pero no, hermano. Él dice: y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Los va a llevar a la tierra de las promesas. Las promesas se van a ir cumpliendo, hermanos, dirían los maestros, en tiempo y forma. En el tiempo de Dios. Amén. Entonces, esa es la segunda petición que hace Salomón. La tercera petición, hermanos, Primera de Reyes 8:35. Si el cielo se cerrare. Hermanos, esto habla de falta de bendiciones. Y no lloviere por haber ellos pecado contra ti. Otra vez. ¿Cuándo es que Dios no va a dejar, no va a llover, no va a dejar caer la lluvia sobre nosotros, hermanos, hablando espiritualmente? ¿Cuándo? Cuando hemos pecado. Cuando hemos pecado, el Señor suspende la lluvia. El cielo se cierra. No llueve. No hay producción. No hay bendiciones económicas, materiales, espirituales, físicas. No la hay. Pero, hermanos, por causa del pecado. Y dice: y te rogaren en este lugar. ¿Cuál lugar? En la casa de Dios. En el lugar que Dios ha escogido. Y dice: y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligiereis, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Aquí hay varios puntos. ¿Por qué se cierran las bendiciones? ¿Por qué se cierra el cielo? ¿Por qué, hermanos, no cae la lluvia que representa bendiciones de todo tipo? Por el pecado. Pero dice que si nosotros rogamos,
si nosotros confesamos nuestros pecados. Cuando hablamos de confesión, hermanos, se está hablando de ministración. Por eso estamos haciendo esa oficina. Porque el Señor a mí me dijo hace unos 5 años en Vicente Guerrero, aproximadamente, por medio del apóstol Haroldo Herrera, me dice, cuando comience un tiempo en que la gente busque la administración, entonces va a venir un avivamiento en la iglesia donde están. Entonces tengo que tener un lugar de administración, una oficina, un espacio para ministrar a los hermanos. ¿Cómo van a confesar sus pecados? Porque hay que confesarlos, hay que ministrarse. Yo les he dicho, ¿verdad? Si no lo quieren hacer porque es es algo que le da mucha vergüenza, bueno, si es mujer con la hermana Olga, si es varón con un servidor, pero si dicen, no, es que la verdad yo no, bueno, con el Señor, pero hágalo, confiéselo, amén. Y dice, y se volvieren al sentirse afligido, entonces Dios va a oír y va a perdonar, hermano, el pecado de sus siervos y de su pueblo. Y entonces dice que le va a enseñar el buen camino. Y cuando habla de enseñanza, hermanos, está hablando de que Dios va a traer palabra y va a traer discipulado y va, hermanos, a enseñarle cómo es que deben caminar, el buen camino en que deben andar. Y entonces cuando nosotros nos dejemos enseñar, hermanos, porque hay gente que le pide perdón a Dios, ¿verdad? No se ministran, pero le piden perdón a Dios y se ministran a solas con el Señor. Ok, pero a veces hay cosas que tienen que ser ministradas por un pastor. Señor, echa fuera este espíritu que me está atormentando. Solita acá necesita, ahí sí necesita ser ministrado por un pastor. Amén. Cuando la batalla es muy fuerte, usted tiene que buscar ayuda. Pero ya cuando el Señor oye, perdona el pecado, entonces dice que hay que enseñar. La enseñanza es muy importante, hermano. El Señor va a enseñar el buen camino en que debemos andar. Y entonces cuando nosotros haya una conversión, un volver a Dios y nos dejemos enseñar, entonces Él va a dar lluvia. Él va a derramar las bendiciones que tiene para su pueblo. Amén. Ok, esta es voy un poco rápido, hermanos, pero número 4. La número 4, la cuarta petición de Salomón en la casa de oración. Primera de Reyes 8:37 dice, si en la tierra hubiere, tierra representa, hermanos, al hombre, ¿sí? Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, miren, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre y todo pueblo o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, miren, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y luego dice, hermano, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Aquí hay algo interesante, hermano. ¿Sí? Todos nosotros en algún momento nos enfermamos. Amén. Pero puede ser que hayan enfermedades por distintas razones. Pero aquí dice que si hubiere plagas, enfermedades, enemigos, y oraran, hermano, y hubiese súplica, cuando ya la enfermedad llega al alma, hermano, porque hay un momento, ¿verdad?, que estás enfermo y dice, todo está bien, estoy enfermo, pero gloria a Dios. Ahí vamos para adelante. Pero hay momentos que la enfermedad llega y llega hasta el alma.
¿No le ha pasado alguna vez que dice, ¿por qué estoy así? Yo no quiero estar así. Viera que yo tiene tiempo que estoy orando. Y digo, Señor, sáname. Me pongo la mano aquí porque aquí hay una situación que, digo, Señor, sáname. Señor, yo estoy confiando en ti, sáname. Pero estoy confiando, pues, quizá todavía no ha llegado acá. Pero dice, cuando cualquiera sintiere, ¿dónde está? Allá. Cuando cualquiera sintiere la plaga, ¿dónde? En su corazón. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ya la enfermedad le está dañando su alma, ya sus sentimientos, sus emociones. La enfermedad ya está pasando a otro nivel, hermano. Ya no nada más en lo físico. Entonces dice, y extendiere sus manos a esta casa. Es decir, accionar, hermanos. Porque extender las manos, no solamente, ¿verdad? ¿Hacia dónde queda el templo? Hacia acá, hacia allá. No. Hay que accionar. Voy a ir a la casa del Señor. Amén. Voy a ir a la casa del Señor. Estoy enfermo. Me siento mal. No aguanto. Porque así nos pasa. A todos nos pasa. Yo a veces he dicho, no, yo no soy llorón. Sí soy llorón. De veras, porque cuando me pega, empiezo a llorar allá solito, donde nadie me vea. ¿Sabes? Que el cantante dice, donde nadie me ve. A ver. Y ahí, hermanos, ahí le digo, le lloro al Señor. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Y extendiere sus manos. Yo voy a ir. Voy a accionar. Y voy a ir a su casa. A la casa de oración. Dice que Dios va a oír desde los cielos. Y Él va a perdonar. Y dice que Él va a actuar, hermanos, en favor de nosotros. Y Él nos va a dar a cada uno conforme a los caminos, ¿sí? A sus caminos cuyo corazón tú conoces. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volver al camino del Señor, ¿verdad? Y al Señor al vernos va a decir, ya anda en mi camino. Pero si andaba yo en otro camino. ¿Cómo ven? Ya la otra vez comentamos, ¿verdad? Que a veces hay gente, no es para ofender, sino para ubicarnos. Gente que dice, bueno, yo estoy enfermo, pero yo voy a ir acá con un curandero. No estoy diciendo cosas al aire, hay gente que lo ha hecho. Y se han puesto peor. Porque pusieron en primer lugar a otros, en lugar de a Dios. Pero dice aquí, hermano, aquí lo dice, yo no sé, ¿verdad? Pero si alguien está enfermo, pues, haga oración, dice la Biblia, ¿verdad? Alguien está afligido. Entonces Dios va a oír, va a perdonar. Porque también dice la Biblia que si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, si hubiere, porque a veces se puede dar la posibilidad que hayan pecados, hayan enfermedades por causa del pecado, porque pecaron de alguna forma y necesitan pedirle perdón al Señor. Por ejemplo, un ejemplo. Yo he ofendido a mis padres, por decir, los he ofendido. Y de pronto me da una enfermedad, ¿no? Me da una enfermedad y entonces le digo, Señor, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué esto, Señor? Llega la revelación. Pídele perdón a tus padres. Pídele perdón. Porque a veces nos sentimos mejor que nuestros padres. La otra vez escuchábamos un mensaje del apóstol Sergio y decía, a veces nos sentimos mejor que nuestros padres y no somos mejores que nuestros padres. Esa es una de las cosas que produce mal olor delante de la presencia del Señor. Ese es un mensaje que, si Dios lo permite, lo vamos a ir desarrollando. Pero dice que el Señor va a dar conforme a sus caminos, porque Él conoce nuestro corazón. Dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Entonces, no podemos esconderle nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Tenemos que ir de todo corazón al Señor. Y entonces dice, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿para qué va a suceder esto? ¿Para qué sucede? Para temer. El temor a Jehová, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Es el principio de la sabiduría.
¿Qué es temor a Dios? El respeto, la reverencia. No voy a hacer esto aunque no me está viendo el pastor ni nadie. No lo voy a hacer porque tengo temor a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, pero si en un momento dado llega la enfermedad o los enemigos nos rodean, entonces aquí tenemos, hermanos, que debemos orar. ¿Dónde? En la casa de oración. 5. Primera de Reyes 8:41. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Dice Salomón, Señor, si llegara un extranjero, ¿qué es un extranjero en términos actuales, hermano? Pero espiritualmente. No. Un extranjero es una persona no cristiana, un inconverso. Hablando espiritualmente. Sí, claro que hablando literalmente, pues estamos hablando de una persona que viene de otro país y todo eso. Pero si sea literal o espiritualmente viene un inconverso, ¿verdad?, que no es de tu pueblo Israel, dice. Ya se da cuenta que ahí lo dice. Que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Escuchó, lo invitaron y vino. Y dice Salomón, pues van a oír o oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. Hermano, van a llegar extranjeros a esta casa. Va a llegar gente inconversa. Porque dice, es que escuchamos que el Señor salvó a fulano de tal y yo quiero también que fulano de tal o a fulana de tal, el Señor hizo un milagro. Yo vengo porque quiero también orar, porque van a oír de tu gran nombre. No van a oír del pastor. Por favor, cuando hablen evangelicen a alguien o inviten a alguien, no le digan del pastor, díganle del Señor. Amén. Háblese del Señor, de su mano fuerte, de su brazo extendido. Y entonces si ellos vienen a orar a esta casa, ¿qué creen que va a pasar? Si viene un homosexual vestido de mujer o vestida de hombre, ¿creen que Dios no lo va a escuchar? Sí lo va a escuchar. ¿Vinieron? Hermano, pero si esos son unos adúlteros, yo supe que don ese se llevó a esa señora y dejó a su marido. Pero vinieron, son extranjeros, no pertenecen al pueblo de Dios, pero vienen buscando ayuda. ¿A dónde? A la casa de oración. Y la casa de oración es como una ciudad de refugio, hermano. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Oiga, hermano, Dios los va a escuchar. ¿Cómo ven? Un alcohólico. Hermano, ese drogadicto, ese robatero, dicen los chamaquitos. Ese era aquel ladroncísimo. Tenga cuidado, pastor, no le vaya a llevar los celulares a los hermanos cuando estén orando. Entonces, hermanos, dice, pero Dios dice, o Salomón dice, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. No es del pueblo de Israel, no es del pueblo de Dios, pero viene a pedir ayuda al Dios de Israel. ¿Qué hay que hacer? ¿Echarlo fuera? No. A lo mejor se convierte, hermano. Tal vez se conviertan al Señor. Así que cuando usted ve a alguien, mucho gusto, Dios le bendiga, aunque usted sepa lo que sepa de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿O no? ¿No? Pero hermano, es que ese fue el que me hizo daño a mí. Ese fue el que... ni modo. Yo he pensado que va a llegar el momento en que va a haber gente, hermanos, que se van a topar con su ex. En la misma iglesia. Y yo no le puedo decir, hey, usted no puede venir aquí, porque ahí está su ex. No, vamos a tener problemas. Me vas a meter en problemas. No. ¿Por qué? Así que yo le estoy preparando ya, desde ahorita. ¿Verdad? Porque me tocó el caso, pues. Que empezó a llegar una hermana, bueno, no empezó a llegar una hermana, sino que en uno de esos servicios allá por la casa,
llegó una persona que era la ex de un hermano. Y entonces yo la invité, pero me dijo, pues, no me recuerdo si me dijo o me lo imaginé, pero pues no es que ahí llega fulano y vamos a... Pero si eso ya es del pasado. Esa extranjera, esa mujer no, esa mujer es lo peor, no importa. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Para qué? Entonces, hermanos, Salomón está orando diciendo, si viene un extranjero, bienvenido. Señor, óyelos, por favor, Señor, óyelos, escúchalos y responde su petición para que el mundo, las naciones, los pueblos de la tierra sepan que tú eres grande, que tú eres todopoderoso y también te sirvan, también te teman. Amén, hermano. Amén, amén. Entonces vamos a tener gente que se va a convertir, hermanos, pero no van a llegar convertidos, van a llegar inconversos, van a llegar perdidos. ¿Sí me entienden? Amén. Entonces ahí es donde vamos a acercarnos. Ay, hermano, pero es que viene borracho. No, siéntese, aquí mire. Ya si no hace caso, lo acerca a la escalera. ¿Le dejo en encima? Bueno. No es cierto, hermano. No es cierto, ¿eh? 6. Primera de Reyes 8:44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y le harás justicia. Hermanos, a diario salimos a una batalla. A diario salimos a la batalla. A diario tenemos guerras espirituales. Cuando usted va a su trabajo, hermanos, cuando usted sale de su casa, cuando usted se leva, nada más desde el momento que amanece, hermano. Al poner un pie en el suelo, el infierno dice, hey, ya se levantó, órale, a atacar. Al ataque dicen. Entonces nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas, ¿verdad? Aún en los sueños, hermano. Hay una batalla. Nosotros estamos en una batalla permanente. Si tu pueblo saliera en batalla, es decir, si la iglesia del Señor está en una batalla, hermano, contra sus enemigos, ¿sí? Dice, por el camino que tú les mandes y oran a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer acá, hermano? Estamos en guerra. A diario usted tiene proyectos, usted tiene planes, usted tiene propósitos, usted sale a laborar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios para que se logre todo lo que vamos a hacer. Amén. Dios va a oír y va a responder nuestra oración y nuestra súplica y nos va a entregar a nuestros enemigos en nuestras manos. Nuestros enemigos van a caer derrotados. Él va a hacernos justicia. Amén. 7. Voy ya volando, hermano. Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra... eso está tremendo. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Ahí ya nos dio, hermanos, a todos, ¿verdad? Y estuvierais airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. ¿Miren? Entonces, todos pecamos. Ahora, hay una situación, hermano. Aquí hay algo que quiero decirles, y si lo pueden anotar en su corazón, en su mente o en un cuaderno mejor. El pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Y Egipto representa el mundo, el pecado, ¿sí?
Pero Egipto no salió del pueblo de Israel, del corazón del pueblo de Israel, porque allá iban en el desierto rumbo a la tierra prometida y estaban anhelando las cosas de Egipto, anhelaban volver otra vez a Egipto. Entonces, ahí el principio es, Dios nos ha sacó a Israel de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Nosotros hemos sido sacados de las tinieblas, amén, a la luz admirable de nuestro Señor. Pero hay tinieblas que tienen que salir de nuestro corazón. Eso a mí me impactó porque es cierto, pues. El Señor nos sacó de las tinieblas a nosotros, pero hay tinieblas que tienen que salir de nosotros todavía. Porque el que no ama a su hermano está en tinieblas. Tremendo, ¿ah? Pero aquí dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Pero si ya somos cristianos, man. Bueno, pero ya no practicamos el pecado, que eso es diferente. Practicar el pecado es ejercitarse en él, en eso estamos siempre, nada más estamos pensando en qué vamos a pecar hoy, y hoy de qué la vamos a hacer. No, pero sí a veces trastabillamos. Entonces, ¿y si Dios se enoja con nosotros? O se aira por cuanto pecamos y nos entrega a nuestros enemigos. Porque el enemigo, hermano, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese nada más anda buscando. A ver, por eso dice la Biblia que debemos velar y orar. ¿Qué es velar? No es pasar toda la noche en oración, hermanos, en la iglesia como antes No, velar es, hermanos, estar alerta. Ojo al chícharo. Bueno, estar alerta. No se duerma, porque el diablo no es un enemigo de medio tiempo. Ese es un enemigo de tiempo completo. Amén. Bueno, entonces pasamos. Pero dice pues que si nos dice Salomón que en la casa de oración debemos ir, hermanos, cuando hemos pecado, y entonces el Señor va a restaurarnos. Amén. Bueno, ya usted puede ir estudiándolo y sacar detalles de ahí. 8. Primera de Reyes 8:48. Y si se convirtieren, dice, a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Entonces, hermanos, aquí está hablando Salomón de que si nos convertimos, ¿qué es convertirse? Volver el corazón a Dios. Volver a Dios. Amén. Entonces, las 8 peticiones de Salomón, hermanos, son importantes para nosotros. Porque todas estas peticiones dice, si ellos hacen esto, si están pasando por hambre, si están pasando por enfermedades, si los enemigos los rodean, si están pasando por situaciones adversas, si han pecado contra ti, pero si ellos se convierten, escúchalos, Señor. Ya resumiendo, escúchalos, pero ¿dónde? Si ellos se dirigen hacia tu casa, si ellos toman en cuenta tu casa. Entonces, hermanos, tenemos que valorar. Mire, la Biblia dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
Entonces, somos bienaventurados, hermanos, si nosotros nos acercamos a la casa del Señor. Y ahí, hermanos, el Señor dice Salomón: estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Por eso pues dice: mi casa, casa de oración será llamada. Porque dice: tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Dios nos apartó para Él. Amén, hermano. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta palabra, hermanos, y a ser edificados con esta palabra, a fin de que, hermanos, cuando vengamos a la casa del Señor, estemos conscientes, ¿verdad?, que el Señor oye, que es, como le decía en el primer tema, la primera parte de este mensaje el domingo, es que hay un lugar que Dios escogió desde donde nosotros, hermanos, debemos clamar, debemos buscar, debemos orar. Jamás, hermanos, menospreciemos la casa del Señor. Yo le decía, ¿verdad?, que a mí me dolía, me daba no sé qué, levantar las manos y ver las tejas cómo estaban. Y ahora cuando vino la hermana Ivonne, dice, yo me quedé viendo, hermano, y lo primero que vi fue las tejas, dice, y me dio un dolor, dice. Nada más que no nos ha dado nada todavía. Pero digo, pues a mí me daba más dolor. Porque yo decía, ¿cómo va a ser posible que nosotros adoremos a un Dios vivo, todopoderoso, en una casa así, hecha al y se va? Bien. Y hay unos textos que a mí me han llegado tremendamente, porque aunque Dios no habita en casa hecha por manos de hombres, ¿verdad?, pero debe ser una casa digna, hermosa para Dios. Vamos a orar, y los hermanos que están conectados también los invitamos a orar. Oramos. Padre, en el nombre de